Durante varios años, Bolivia fue el principal productor y exportador número 1 de quinoa en el mundo, pero esta situación comenzó a cambiar en los últimos años, cuando la producción del Perú duplicó la nuestra, relegando a Bolivia a un segundo plano. Bienvenidos a Cheneco Show. La quinoa se ha convertido en uno de los mejores termómetros para entender cómo está cambiando el mapa económico de la región. No se trata solo de un grano ancestral ni de una moda saludable, sino de un negocio global cada vez más competitivo. Y en ese escenario, el cierre del 2025 deja un dato que explica por qué Bolivia tiene una incomodidad. Análisis críticos y reclamos en su propia prensa especializada. Perú terminó el año como el principal exportador de quinoa del mundo. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, así como sucedió antes con el arándano, donde Perú le quitó el liderazgo histórico a Chile. Ahora el mismo fenómeno se repite con Bolivia, uno de los actores tradicionales en el mercado de la quinoa. Dos productos distintos, dos países distintos, pero una misma tendencia. Perú avanzando mientras otros se quedan defendiendo posiciones pasadas. El 2025 marca un punto de quiebre. Perú no solo consolidó su liderazgo en exportaciones agrícolas, sino que logró algo aún más difícil: desplazar a competidores que durante años parecían intocables. Bolivia, por ejemplo, reconoce hoy su débil presencia internacional. Chile, por su parte, defiende su legado, y mientras tanto, Perú continúa avanzando sin demasiado ruido, pero con resultados concretos. Nada de esto es casualidad. Detrás hay decisiones estratégicas tomadas con años de anticipación. Perú entendió que su geografía no era una limitación, sino una ventaja. Transformó su ubicación en una estrategia logística, apostó fuerte por infraestructura clave como el megapuerto de Chancay, una conexión directa con Asia que cambia las reglas del comercio regional. A eso se sumaron empresas más competitivas, una marca país fortalecida y una visión clara de largo plazo. El resultado es evidente. Perú no solo compite, lidera. En arándanos le quitó la corona a Chile y se convirtió en el mayor exportador mundial. En quinoa desplazó a Bolivia y se posicionó como el nuevo referente global. Mientras algunos países siguen discutiendo diagnósticos, Perú ejecuta. Mientras otros explican por qué no pueden, Perú exporta. Así, paso a paso, cierra el 2025 liderando en la región. Durante muchos años, Bolivia fue el principal productor y exportador de quinoa en el mundo. Sin embargo, esta realidad comenzó a cambiar cuando la producción peruana empezó a crecer a un ritmo muy superior. Hoy, según reconocen los propios actores bolivianos, Perú produce casi el doble, relegando a Bolivia a un segundo plano. Las cifras no admiten discusión. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Productores de Quinoa de Bolivia, el rendimiento por hectárea en ese país oscila entre 8 y 10 quintanales, y en los mejores escenarios alcanza los 15 quintanales. En contraste, Perú registra rendimientos cercanos a los 2.000 kilos de hectárea, equivalentes a unos 40 quintales. La diferencia es clara. Bolivia siembra grandes extensiones, pero produce poco. Perú siembra menos, pero obtiene mucho más. El problema no termina ahí. En palabras de analistas bolivianos, el país no ha logrado posicionarse internacionalmente. Incluso en Europa reconocen que Bolivia sigue siendo desconocida para muchos mercados. Empresarios que viajan al exterior relatan que deben explicar dónde está Bolivia y que el país no tiene una presencia industrial ni comercial sólida a nivel macro. Existen esfuerzos individuales, pero no con una estrategia país. Consiste que acompaña al producto. En este contexto surge una frase que incomodó a más de uno en Bolivia, pero que resume bien la situación. Perú es una máquina de hacer dinero, no como exageración mediática, sino como constatación económica. Mientras algunos países miran hacia atrás, Perú ya está pensando en la siguiente etapa de crecimiento. Y esto no se detiene en el 2025. Las proyecciones indican que Perú continuará ampliando su ventaja, diversificando su oferta y consolidando mercados. El país se ha convertido en un actor muy eficiente a la hora de exportar productos de calidad, agregar valor y definir mercados específicos con claridad. Bolivia, en cambio, sigue concentrada casi exclusivamente en la quinoa, un producto que hoy enfrenta un escenario mucho más competitivo. Desde 2016, cuando la quinoa fue promovida a nivel internacional, más de 100 países comenzaron a cultivarla. El mercado se expandió, pero también se volvió más exigente. El mundo cambió, pero no todos cambiaron su estrategia al mismo ritmo. Aún así, pese a ese entorno más competitivo, Perú sigue liderando, y eso es probablemente lo que más incomoda, porque antes Bolivia ocupaba ese lugar, era su producto estrella. Hoy ese liderazgo ya no le pertenece. A continuación los dejo con un video informativo. Durante varios años, Bolivia fue el principal productor y exportador número 1 de quinoa en el mundo. Pero esta situación comenzó a cambiar en los últimos años, cuando la producción del Perú duplicó la nuestra, relegando a Bolivia a un segundo plano.
Las cifras son incontrastables, según el director de la Asociación Nacional de Productores de Quinoa de Bolivia. El rendimiento por hectárea en Bolivia está de 8 a 10 quintales, en lo mejor de los casos 15 quintales. En cambio en el Perú casi 2.000 kilos por hectárea, eso representa unos 40 quintales. Vale decir que en Bolivia sembramos mucho, pero producimos poco. En cambio el Perú siembra poco, pero produce más. Y de la quinoa, por ejemplo, para Bolivia, digamos, ¿qué es lo que le falta tal vez a Bolivia para internacionalizarse más? Bolivia en realidad no estamos presentes. Viajo por toda Europa y Asia y siempre me preguntan, ¿dónde es usted? Bolivia. ¿Dónde es Bolivia? ¿No? Está entre Argentina, tengo que explicar dónde es Bolivia. Y no existimos en realidad mucha gente, a nivel industrial también, o sea, y los industriales que van de Bolivia al exterior a importar o a hacer negocios son cosas individuales y el país no estamos presentes, y que tenemos el potencial para ser líderes, por lo menos en algún sector. Quiero representar a mi país y cuando puedo lo hago, ¿no? Pero realmente no estamos presentes lastimosamente en esos países, a nivel macro no. Bolivia tiene un cultivo que se está utilizando como una máquina de imprimir dólares. Entre enero y noviembre del 2025, Perú exportó más de 142 millones de dólares en quinoa. Lo paradójico es que exportó menos toneladas que el año pasado. De 52.000 toneladas bajó algo de 51.000, pero ganó más dinero porque subió el precio. Ahora pon atención en este dato. Perú vende aproximadamente su quinoa a 2.76 dólares el kilo. Y es cierto, vendió menos cantidad, pero cobró más. Entonces el negocio de la quinoa igual creció en un 9%. En cuanto a lo que respecta a la quinoa del Perú, exportaron quinoa blanca en su mayoría. Esta movió 92.8 millones de dólares. La quinoa tricolor, 21.3 millones de dólares. La quinoa roja, 19.1 millones de dólares. Y los principales compradores de estas quinoas fue Estados Unidos con 59 millones de dólares, Canadá con 10 millones de dólares, Italia y Reino Unido siguen firmes en el juego. Pero México se ha disparado con un 35% en valor. Pero en todo esto, ¿dónde entra Bolivia? Esta problemática tiende a empeorar si tomamos en cuenta que hasta el 2016 Perú y Bolivia tenían el 90% de la producción de quinoa en el mundo. A partir de ese año, con el lanzamiento a nivel internacional de la quinoa, se estima que por lo menos unos 100 países comenzaron a producir este grano. Yo creo que ha sido una buena proyección promocionar la quinoa a nivel mundo, pero también tuvo sus desventajas. A partir de ello, muchos países han incursionado en esta cuestión del negocio de la quinoa. Son más de 100 países que producen quinoa, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores que incidieron en la caída de la producción y la exportación de quinoa en nuestro país? La infertilidad del suelo. No podemos tener una mayor cantidad de quintales por hectárea. Sería interesante cosechar entre 40 y 50 quintales por hectárea. El segundo tema, no tenemos tecnología para poder hacer frente a las diferentes plagas que nos afectan. Hoy Perú no depende de un solo producto, diversifica, escala y sostiene su crecimiento. Invierte en logística, atrae inversión extranjera, firma tratados comerciales y fortalece una marca país que hoy abre puertas en todo el mundo. El puerto de Chancay no es solo una obra de infraestructura, es una señal clara de hacia dónde va el país y en qué liga quiere jugar. El contraste regional es evidente. Bolivia sigue atrapada en un debate recurrente. Chile ya no domina sectores donde antes era indiscutible. Y Perú avanza, sin grandes discursos, quitando coronas, ganando mercados y ampliando su presencia global. Lo más relevante es que este proceso no parece tener un techo en el corto plazo. Perú aprendió a competir mirando hacia adelante. No se trata de vencer a un vecino, sino de entender que el verdadero rival es el mercado internacional, cada vez más exigente y dinámico. Así termina el 2025, con un Perú que dejó de explicarse y empezó a demostrarse. Mientras algunos siguen justificando por qué no pueden, Perú ya está pensando en lo que sigue, porque en este juego el que se detiene demasiado a explicar simplemente se queda atrás. Gracias por ver Cheneco Show.